Hola y bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Finanzas entre Panas. Aquí estoy con mi querido hermano Clive Luzardo para traerte este nuevo episodio. ¿Qué tal, Clive? ¿Cómo va todo? Muy bien, Carlos, muy bien. Pues como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, pues un 2025 que se perfila como un gran año. A pesar del tumultuoso mercado como está, pero pues por acá la verdad es que no tengo absolutamente nada de qué quejarme. Todo va viento en popa. Los proyectos, las cositas que uno cree que son muy importantes y a lo mejor sí terminan siendo muy importantes, pues están encausadas en como uno cree que deben estar. Así que este 2025 promete bastante. Excelente. ¿Y tú qué tal, Carlos? Pues vamos más o menos por el mismo camino y definitivamente pues los mercados financieros siguen haciendo mucho ruido. Esto está día tras día, hora tras hora, una nueva noticia que hace que todo se mueva, ¿no? Pero bueno, el día de hoy pues para precisamente alejarnos un poco de ese ruido, porque como nosotros siempre mantenemos nuestra vista a largo plazo, esa mentalidad de inversor a largo plazo, pues Así no es. nos interesa mucho todo ese ruido mientras mantengamos nuestra planificación, nuestra estrategia. Entonces traemos un episodio con un tema un poco diferente a lo que es el tema de los mercados financieros, pero que no está realmente, digamos, desligado de lo que es ese mundo de los mercados financieros, ¿cierto? Es así, Carlos. Entonces, es un tema bastante evasivo para, desafortunadamente, la realidad de muchos de nuestros países en Sudamérica. Es un tema que es hasta tabú en algunas situaciones. Es un tema bien complicado de tocar y yo creo que este episodio es muy bueno también para aquellos principiantes, aquellos que siempre le da como temor, les tiene como cierto respeto excesivo, porque sí debes tener respeto, a lo que se tratan las finanzas, el dinero, este tipo de cosas. Así Entonces es como un tema que siempre es por falsos mitos, por muchas cosas que se nos enseña hasta en la historia de nuestros países. Cuando uno va a la escuela, se enseña a no ver de manera, digamos, positiva lo que es el dinero. Entonces, seguramente tú que nos observas o que nos escuchas por las plataformas de los podcasts, gracias por escucharnos, y si nos ves por YouTube, no te olvides de dejarnos un like. Pero yendo al tema que nos atañe, es que cuando en los países suramericanos tenemos, no voy a decir el por qué, no quiero adentrarme en lo que es en el por qué, pero sí hay muchos mitos, como por ejemplo el dinero es malo, ser rico es malo. Bueno, hay uno de los que dije, creo que sí sé más o menos quién lo popularizó, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Entonces, es eso, luchar contra esas cosas que nos repitieron los adultos muchísimas veces y que bueno, ya las cosas son como están, pero hay que aceptar las cosas como están, pero ¿qué vamos a hacer para mejorar o cambiar nuestra realidad? ¿No es así, Carlos? Sí, claro, lo más importante es eso, es cuáles son los pasos y las acciones que debemos tomar, pues, para que esos mitos, como dice Clive, ¿verdad?, puedan como que sacarse de nuestras vidas para que podamos realmente tomar el control de nuestras finanzas, que al final, quieran o no, pues no, sin importar realmente cuál es tu ideología al respecto, pues todos necesitamos pues del dinero para realizar nuestras actividades, porque Así es. al final es simplemente ese medio de intercambio que tenemos para poder obtener todas, incluso las cosas más básicas que tú puedas necesitar para la vida, como pueden ser simplemente tener agua en tu casa para beber, cocinar, etcétera, etcétera, darte una ducha. Entonces es así, es necesario pues precisamente tener claro cuál es ese plan de acción para precisamente lograr tener el control. Exactamente, Carlos. Entonces, vamos a empezar por definir un par de cosas, ¿no? Vamos a empezar por definir lo que es la cultura financiera como tal, ¿sí? Entonces aquí una definición muy sencilla, les quiero compartir una definición muy sencilla. Entonces aquí dice, la
cultura financiera o digamos no lo quiero llamar alfabetismo, sí, vamos a llamarlo cultura, por español creo que es el término más Sí, adecuado en este caso. La cultura financiera es la habilidad de entender y usar el manejo de dinero o las habilidades de manejo de dinero para tomar decisiones informadas. Eso es lo más importante de esta pequeña definición. sí, Decisiones informadas. eso Carlos. creo que es bastante crucial eso, porque al final no estamos hablando, que quede claro, que no estamos hablando de que es convertirse en un experto financiero o en una especie de asesor financiero, economista o cualquiera de las profesiones que están asociadas con esto. No, es simplemente una persona regular, digamos regular, que tenga cualquier otro tipo de profesión, cualquier otro tipo de trabajo que no tiene que ver con la economía per se, digamos, que necesita precisamente esas habilidades para gestionar, manejar sus ingresos y sus gastos, porque al final es eso, tomar decisiones informadas, porque todos los días estamos tomando decisiones con nuestro dinero. Entonces, en esta, así como exactamente concuerdo con todo lo que ha dicho Carlos, si ven acá, el resto de la definición dice, incluye presupuestar, ahorrar dinero, invertir y manejar deuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que yo tengo para, digamos, comentar en cuanto a la educación de muchos países, incluso ahora en el mundo desarrollado está ocurriendo también que se está degradando eso y se está perdiendo bastante. Hay un programa que a mí me entretiene mucho en YouTube. Si no me equivoco, el nombre de este muchacho se llama Caleb y él tiene un programa en donde él trae a jóvenes, bueno, no necesariamente jóvenes, adultos que están en una situación financiera bastante complicada, estando en los Estados Unidos, un país con grandes oportunidades, y en muchas de las ocasiones pasa que son gente con ingresos exorbitantes, Carlos. Ingresos exorbitantes, ingresos que tú y yo o cualquier persona desearía tener y están sumergidos en deuda, gastos frívolos, etcétera. Pero esto ocurre precisamente por tener ese tema tabú, tener eso de decir, no, el dinero es malo, yo simplemente voy a vivir mi vida, Voy a vivir disfrutar. vivir en un hedonismo digamos, sin un norte, ¿no? Y bueno, para tocar brevemente a lo que Carlos acaba de comentar, el agua De las resuelto, el necesidades tema del básicas. agua. Entonces, no logras ver acá si estás escuchando, pero si nos ves, estoy mostrando, bueno, si nos escuchas, estoy mostrando una pirámide de Maslow. ¿Y qué es una pirámide de Maslow para aquellos que no lo conocen? Bueno, esa famosa teoría psicológica o de un psicólogo de apellido Maslow, que fue llamada por él, pues esta pirámide busca explicar el comportamiento del ser humano y cómo él tiende a moverse en la sociedad. Entonces, como bien Carlos lo dice, en el fondo, abajo de la pirámide tenemos los que son las necesidades fisiológicas: agua, comida, estar abrigado, tener Descanso. descanso. Luego, cuando ya tú tienes esas necesidades fisiológicas, tú buscas seguridad. Y una vez que ya tú tienes esto, tú vas a empezar a realizarte. Vas a buscar niveles más altos como el sentido de pertenencia, el amor, la necesidad de relaciones íntimas, sean amistosas o sean platónicas, digamos, o amorosas. La necesidad de la estima, sentirse con prestigio, sentirse respetado por tus pares y tener logros, y lo más alto que sería alcanzar tu potencial. Pero ¿qué es la verdad? O bueno, la verdad, ¿qué es la dura realidad acá? La realidad de esto es que para poder alcanzarlas, por lo general, incluyéndonos Carlos y yo, hay que tener una relación amistosa, digamos, con el dinero. ¿Por qué? Bueno,
En la mayoría de países en que tú vivas, sea que vivas en China, sea que vivas en un país con un sistema que ideológicamente no concuerda con lo que es el capitalismo, aunque ya hoy en día lo que es izquierda y derecha, lo que es capitalismo, socialismo, comunismo, ya las líneas se están borrando y todo es tan mezclado que Sí, es complicado. muchas personas me escuchan y pues van a pensar que estoy diciendo blasfemo porque bien saben, según las cosas que yo comento acá y digo sutilmente, ustedes sabrán más o menos mi postura ideológica, pero eso no importa. Lo que importa acá es que para tener estas necesidades satisfechas es necesario tener una relación saludable con el dinero, saludable con el intercambio de servicios por dinero, bienes por servicios. Pensamos acá en Finanzas entre Panas que esa vieja idea de el dinero es malo, ser rico es malo, creo que no va a jugar mucho a tu favor. ¿No es así, Carlos? No, estamos completamente de acuerdo. No debe ser así. Exactamente. Entonces, o por lo menos no lo recomendamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La importancia de la cultura financiera vendría siendo enseñar, o lo ideal, no vamos a cambiar el mundo acá, lo ideal sería que en nuestros países la educación o la cultura financiera fuese estimulada, aupada, fuese, digamos, iniciada desde muy temprana. Temprana edad. ¿No es así, Carlos? ¿Qué opinas al respecto de eso? Sí, sí, no, debería ser así y debería ser eso a nivel global, porque es que ya muchas veces ha habido estudios en los que han demostrado que mientras más personas se involucran en estos temas del mundo de las finanzas y lo hacen de una manera informada y educada, pues a nivel grupal les va a todos mejor como grupo. Entonces, creo que sí, creo que ahí debería estar la clave para que haya un cambio y se cierre, digamos, ese La brecha. gap que siempre ha existido, esa brecha tan grande entre, pues, lo que son los niveles de la sociedad, ¿no? Para que todos, pues, estén más equitativo, que es lo que siempre algunas ideologías han buscado. Exacto. Entonces, vamos a observar aquí, a modo de ilustración, fíjense, esta gráfica de estatista. Esta gráfica, esta publicación es del 2022 y en esta gráfica, en este mapa, podemos apreciar los niveles de educación financiera a nivel mundial. Y no es casualidad que en los países, fíjense, los colores más cálidos son los que tienen una menor cantidad de educación financiera. Y es lamentable porque en estos países es donde ocurre cosas como corrupción rampante. ¿Por qué? Porque su población no sabe de qué va esto, no sabe a dónde va el dinero, piensa que las cosas no están mal. Se dan cuenta cuando ya es algo totalmente obsceno y está en tu cara y te das cuenta de lo mal que, digamos, las personas que hacen vida de la política, de la administración pública, hacen sus obras, llámelo de cualquier forma. Al no poseer esa educación financiera, pues tú piensas que todo está normal y así es. Es, sin irnos muy lejos. ¿Crees que ese es el status quo y no hay nada que cambiar, no hay nada que mejorar? Porque así es como debe ser, ¿no? Entonces es un problema. Sin irnos muy lejos, el país que nos vio nacer, tanto a Carlos como a mí, hay un dicho que dice, bueno, no hay un dicho, mucha gente repite esto, y dice, él robó, X político robó, pero hizo mucho. Sí, pero Por también ejemplo. hizo mucho, pero también nos dejó un puente. Exacto, un puente, pintó una escuela, algo, ¿cierto? Pero ahora volviendo a lo que nos atañe, que es la vida cotidiana. Si a ti te enseñasen de la misma forma que nos enseñan la tabla de multiplicar, o nos enseñan cosas básicas como el ciclo del agua, o el proceso de fotosíntesis, que son obviamente
cosas muy importantes porque tú necesitas entender el mundo. Claro. Pero así como necesitas entender el mundo, necesitas entender, tener una capacidad básica de entender de cómo va el intercambio de bienes y servicios por bienes financieros, bienes activos sí, activos, Activos, sí. forma de moneda, la moneda de curso de tu país. Así es. Entonces, al no entender esto, tenemos falencias en lo que son, por ejemplo, los pagos de impuestos. No sabemos ahorrar como se debe. Tomamos tarjetas de crédito irresponsablemente porque no conocemos la información. Y no es tanto nuestra culpa. Pero así como no es nuestra culpa, también es nuestra responsabilidad tratar de voltear esa realidad y no permanecer, pues, no, yo no sé, yo me quedo así. Yo no No es sé, así, yo Carlos. sigo, yo lo que hago es trabajar más para ganar más y así puedo gastar más. Que es ese ciclo que siempre hemos hablado de que mientras más ganas, más gastas y pues más problemas financieros te estás metiendo, ¿no? Entonces O por- es delicado. Antes de continuar, quiero destacar un punto importante para los que no nos están viendo, sino que nos escuchan a través de las plataformas de audio, ¿no? Clive está mencionando pues eso de que en los países donde hay más corrupción, pero también cabe destacar que sorprende Sí, que en países ya desarrollados, ¿sabes? Lo que se considera países desarrollados, incluso aquí mismo en la Comunidad Europea donde estoy yo, se notan que hay como que un déficit con respecto a algunos de sus pares países, ¿no? Porque ahí vemos, por ejemplo, el caso de Portugal, de España, Italia, como aunque no es la menor, digamos, cantidad de adultos que tienen esta cultura financiera, no están al mismo nivel de otros países de la misma zona, ¿no? Entonces, es exacto. importante que a nivel global pues se encuentran esas diferencias. Igualmente en el caso de Asia, que por allí tenemos algunos países que destacan con una cultura financiera mayor que lo que podría ser una de las más grandes potencias de Asia como es China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observa a grosso modo? Pues a grosso modo se observa que desde México hasta abajo estamos en, digamos, en una posición desfavorecida en lo que es la cantidad de adultos que consideran que son cultos. Particularmente nuestro país, Venezuela, de donde lo cual no somos, están entre el 21 y el 30% de los adultos se consideran cultos. Mientras que Canadá está en un 61-70, los Estados Unidos están en 51-60. Si nos vamos a Europa, que es donde Carlos habita actualmente, vemos que España está en ese rango neutral y en Ese intermedio. Portugal, que sorprende, está en un 21-30%. Y bueno, bien es sabido, Carlos, tú me dirás si estoy en lo incorrecto o no, pero siempre pues los países más hacia el norte de la Sí, Europa occidental, pues hablan siempre que bueno, que España es buenísimo, que todo es muy, muy guay, como se dice allá, pero que económicamente hablando, pues no siempre va de lo sí, mejor. los países nórdicos indudablemente llevan, pues, digamos, La ventaja. la bandera de lo que es la cultura financiera aquí en Europa. Y por eso vemos pues que países como Finlandia y Noruega están representados allí con ese color azul intenso del 71% o más de los adultos considerados cultos financieramente hablando. Y bueno, allí muy cerca también está lo que sería Dinamarca, Países Bajos y Alemania. Y bueno, Suelen ser más educados en ese aspecto, y no, igualmente que el Reino Unido. no es casualidad, para sumar a lo que Carlos dijo, no es casualidad que esos países nórdicos particularmente son considerados entre los países más prósperos del mundo. Así es. Y así como podríamos decir países como Brasil, Venezuela, que tienen una gran, o México, que tienen gran presencia de producción de petróleo y tienen, digamos, petroleras estatales, no tienen el mismo éxito que, digamos, Noruega, que tiene una petrolera estatal, pero al ser la mayoría de su población
considerada culta financieramente hablando, pues hay más ojos observando. Cuidado con lo que haces, este es mi dinero también. ¿No es así, Carlos? Exacto, es indudable que eso es un punto crítico allí, esa educación que tiene toda esa gente con respecto al mundo de las finanzas, pues ayuda a que, como lo decía, entre todos, en grupo, pues se ayudan a que cada vez estén mejor en ese aspecto. Entonces yo creo que eso ilustra más o menos nuestro primer punto, que es la cultura financiera. Luego Su- seguimos a lo que fue, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante? Así como es importante la tabla de multiplicar, el deber ser. Así que si estás en proceso de tener hijos, y aquí me voy a meter y no debería, sí, En el, no, en el tema de parenting, no creo que tenga ninguna implicación, ¿no? Pero no, para nada. si vas a tener hijos, pues esa falencia que van a tener en su escuela, encárgate de que no sea una falencia para la vida. O sea, busca llenar esa brecha. Y quiero aprovechar que si tú que nos estás viendo o nos estás escuchando, si es primera vez que nos estás viendo, nos estás escuchando, o eres de esas personas que simplemente están en ese punto muerto en el que yo no sé qué hacer, no necesito aprender más y tal, bueno, aprende tú también bastante primero para que precisamente puedas ayudar a tus hijos o futuros hijos a que no tengan esa misma situación que tú, que cuando estás en tu edad adulta, pues no encuentras qué hacer con tus finanzas. ¿Y qué puedo hacer para empezar a aprender? Bueno, te vamos a dejar un video por acá en donde te vamos a explicar qué hacer para hacer tu presupuesto. Te vamos a sugerir qué puedes hacer para presupuestar, ahorrar, empezar a pensar o qué pasos debes tomar antes de empezar a invertir, que es pues nuestro tema favorito acá en Finanzas Entre Panas, pero también este tipo de temas que se trata también de invertir en uno mismo. Exacto. Creo que es la inversión más importante que hay. Es la inversión más importante que hay. Que resulta que yo soy músico, yo no necesito saber de eso. Estás equivocadísimo. Déjame decirte, te estoy señalando a ti, y si me estás escuchando, los estoy señalando, les estoy diciendo, estás equivocado. Si tú eres músico y me estás escuchando, o artista, yo no debo saber, no me importa, estás equivocado. Porque si tu pirámide de Maslow no está satisfecha, ¿cómo puedes aspirar a crear arte con la tranquilidad que eso brinda? Como, bueno, quizás sí puede que tengas alguna obra interesante que la hagas desde el sufrimiento, pero esperamos que no sea así. Exacto. Es ¿Sí? así. Entonces, a lo que voy, no importa lo que sea tu rubro, si vas a ser doctor, si vas a ser veterinario, todos deberíamos saber un nivel mínimo o tener un nivel mínimo de cultura financiera. Porque al estar con esa tranquilidad, tú puedes ser mejor profesional, mejor padre, mejor amigo, porque no tienes esa mortificación. Puedes ser un mayor aporte a tu país, si eso es lo que tú quieres hacer, o contribuir al país en donde estás haciendo vida. Así es. ¿Por qué? Porque estás enfocado en ser el mejor en lo que haces, pero también voy a cuidar de mí, voy a cuidar de qué tengo que hacer para yo estar bien y sano mentalmente y físicamente y fisiológicamente. Exacto, no vas a tener esos problemas, no vas a tener esas preocupaciones extras, sino nada más la de lograr ese objetivo que tú tengas. Y otra cruda realidad es que, esto lo digo sin importar tu ideología, la mayoría de veces tú y solo tú vas a poder defenderte a ti mismo, alimentarte a ti mismo, asearte a ti mismo, cuidar de ti cuando estés en tu vejez. Así es. Porque casi todos los sistemas, si bien unos mejores que otros, tienen una fecha de caducidad y no puedes depender, o no estoy diciendo que no puedes, pero no es recomendable tener como plan de retiro, pues, X o Y gobierno de X o Y país. Sí, exacto. Esa
famosa cultura de la pensión, pues por el sistema en el que la mayoría de los países desarrolla sus actividades, como dice Clive, tiene su fecha de caducidad y lamentablemente yo creo que, y digo lamentablemente porque se los tengo que decir, mi opinión, mi punto de vista es que en la gran mayoría de los casos pronto van a desaparecer esas famosas pensiones y si no tenemos nosotros nuestro cochinito ahí, digamos, ese Rainy colchón Day que nos Fund. permita realmente cuidarnos cuando ya el cuerpo nos diga no puedes trabajar más, porque también sabemos que ese momento llega, entonces va a ser un verdadero problema y un sufrimiento muy grande que deberíamos poder evitarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, volviendo otra vez, esa es la importancia de la cultura financiera. Así Si tú es. tienes, si tú tienes una relación sana con el dinero, con tus finanzas, pues puedes asegurarte un futuro más próspero y más tranquilo. Y para dar así como que una idea del por qué yo creo eso, pues el simple hecho de que cada vez hay unas tasas de infertilidad más altas y cada vez hay menos personas naciendo para cubrir precisamente la pensión de muchas personas que ya están envejeciendo, y ahí se vuelve bastante poco sustentable ese sistema, ¿no? Por El eso es que es caso importante. Japón, el caso Corea del Sur, el caso incluso España y países como en Bueno, Europa. Claro, la tasa de natalidad de Europa es un poco más alta que la de Corea del Sur y de Japón, pero pero igual, también la población está cada vez más, o sea, digamos, la edad poblacional es cada vez más alta también en promedio, entonces llega a ese punto. exacto. Y, y pues ahí está el tema de por qué se extiende cada vez más la edad del retiro. Mucha gente se queda enfrascada en el hecho de, lo que quieren es hacerme trabajar más, lo que quieren es aprovecharse de que yo todavía puedo trabajar. Y pues realmente el caso es que simplemente necesitan que tú cotices más allí No hay para que nadie que pueda haber. pague. Para Exacto, ponerlo así en palabras sencillas, no hay suficiente gente pagando. Hay más gente recibiendo el beneficio que gente pagando. así es. Bueno, yo creo que esa es una idea clara para cerrar ese punto de la importancia de la cultura financiera. Exacto. Ten esa idea que es para cuidarte a ti mismo. Entonces, ya hablamos de lo que es las diferencias, qué es la cultura, qué es la importancia, cuál es la importancia, las diferencias entre Sudamérica y Europa, que bueno, quizás en Europa, la parte de Europa que se parece más a nosotros, Portugal y Sí. España, pues no es tan diferente esa Mm, cultura, digamos que no es tan diferente. Sí, obviamente sí tienen un sí hay, poquito de claro, ventaja pero sobre nosotros, ¿no? Luego, en lo que es su sistema educativo y la forma en que se les enseña sobre el dinero, pero algo muy interesante es que tanto Carlos como yo hemos vivido en uno o más países. Entonces, así. en nuestro caso, pues en mi caso, yo viví la mayor parte de mi vida en Venezuela. Estuve poco tiempo en Dominica, que sería mi, digamos, mi segunda nacionalidad. Y la otra gran parte de mi vida la he pasado en un país como Panamá. Entonces, ¿qué ocurre o qué ha ocurrido en cuanto a la educación financiera? Pues eso de lo que yo les hablaba al principio, en donde que nuestros países tienen un déficit bastante serio en lo que es la educación financiera desde temprana edad. Afortunadamente, mi padre siempre me enseñó sobre el ahorro, no me enseñó sobre la inversión, ojo, porque él no sabía. Claro, muy difícil que te enseñe algo que no sabe. Entonces, él me enseñó información buena, pero incompleta, porque ahorrar, ¿cómo ahorras cuando las tasas de interés se las come? Cuando tus ahorros se los comen las tasas de interés. Exacto. Si tu dinero no crece, el dinero está allí, él va, digámoslo de alguna forma, encogiéndose lentamente. Y al final, pues al final de 20, 30 años, tienes menos dinero de lo que crees. Porque simplemente Es, lo que hiciste fue colocarlo en un sitio donde no crece. eso. Entonces, eso por ese lado. Entonces, ¿qué ocurre cuando me mudo a Panamá? Yo tenía mis ahorros y siempre, pues,
tuve los automóviles que tuve, los vendí, los colocaba en el banco. Yo siempre fui una persona relativamente austera, pero nunca invertí. Entonces, cuando llego a Panamá y veo que el sistema, no lo quiero llamar igual al de los Estados Unidos, pero sí es muy parecido. ¿Por qué? Bueno, porque se maneja la moneda de curso, es el dólar americano, y esa movilidad y esa fluidez financiera se parece bastante a los Estados Unidos, que ya yo he viajado un par de ocasiones para allá como adulto, ya también como adolescente y más niño, pero cuando estaba más niño, ahora más como adulto y lo puedes ver cómo pues funciona. La intensidad de la publicidad, digamos, la cantidad de facilidades que te da el país para que gastes, para que consumas. Señales por todos lados. Desde la banca, tú obtienes tu cuenta bancaria, lo primero que hacen, pues al mes o a los 2 meses, tienes una tarjeta de crédito, gasta, endeúdate. Entonces, volviendo un poco a lo que veníamos con la educación en nuestros países, algo sí tiene bueno. Nos enseñan a hacer, en las universidades que valen la pena, nos enseñan a ser los mejores en X habilidad. El mejor ingeniero en mecánica, el mejor ingeniero de informática. Hay un nivel educativo muy, muy significativo en lo que es la habilidad para ganarte el pan, pero no explican la habilidad para manejar ese pan que te ganas y distribuirlo y multiplicarlo. ¿Qué hacer después? ¿Qué hacer después de que ya logras tener pues ese trabajo anhelado, ese puesto, digamos, de comodidad, de prestigio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue mi shock? ¿Qué hacer con eso? Exactamente, Carlos. Entonces, ¿cuál fue mi shock cultural? Bueno, la rapidez de cómo fluye el dinero en Panamá en cuanto a cómo fluía en Venezuela en su tiempo, pues. Porque ya estoy bastante desconectado de cómo funciona el sistema financiero hoy en día. Creo que ya se parece un poco más a Panamá, porque ya se maneja, es un secreto a voces, sí, que se maneja el dólar. Pero eso, ese constante bombardeo a gasta, los bancos con bombardeando, adquiere una tarjeta de crédito y endeúdate. Entonces, yo sucumbí en su tiempo, yo tuve mi tarjeta de crédito en X banco y pues pasé digamos un año, 2 años de muy buenos ingresos, en donde tenía 2 trabajos, todavía los tengo, esto que está acá, pero donde tenía 2 trabajos, pero no invertía casi nada. Eso, hoy en día tengo 39 años, eso por allá cuando tenía 30, o sea que no ha pasado tanto tiempo. Bueno, sí ha pasado un tiempo considerable. Entonces estaba en una época en donde salía de dar clases y salía a tocar y una época bastante buena. Pero que ahora viéndolo en retrospectiva, si yo hubiese tenido una educación financiera, una cultura financiera mucho más sólida, yo hubiese invertido mucho más de lo que tengo hoy en día. ¿Qué fue lo que hizo? No, esto ya no puede pasar más. Bueno, un año malo, como el que tiene mucha gente en su adultez, un año bastante malo, un año en donde los gastos se acumularon. No les quiero dar digamos como decimos en Venezuela, un llantén, pero un año bastante complicado, pues. Y tocar fondo, pues me hizo como entrar en razón y decir, esto no puede ocurrir más. Y bueno, ocurrió lo que yo les he contado en otros episodios, que llegó a mis manos el libro de El cambio total de dinero, Total Money Makeover, de Dave Ramsey, que simplemente pues lo recomiendo a ojos cerrados. Si logramos tener un link de referidos para que los compres allí en Amazon, pues te lo dejamos abajo. Si no, bueno, simplemente te dejamos el nombre y el autor del libro para que lo busques. Pues este libro cambió mi cultura financiera, tanto así que apenas yo terminé de leer el libro, yo fui a mi entidad bancaria y mira, voy a saldar mi deuda y quiero que cortes la tarjeta en frente de mí. No, pero señor, por favor. Y así fue. Cerraron la tarjeta y obviamente él trató de convencerme, pero no lo logró porque el libro me llegó, pues, me convenció tanto. Entonces, hasta que no sepa manejar eso,
no voy a tener una tarjeta de crédito. Esa fue la decisión que tomé en ese momento. Claro, es que ese es un punto clave. No quiere decir que nadie debería tener una tarjeta de crédito, sino que puede ser una buena herramienta en ciertos casos, pero hay que saber cómo utilizarla, ¿no? Y entonces, luego de ahí, pues eso abrió mi apetito y empecé a... Y también voy a ser honesto, esto de la inversión, empecé por un camino bastante peculiar, porque es mi camino de la inversión y mi camino de la curiosidad financiera empezó a través de las criptomonedas. Parece mentira. Pero yo recuerdo muy claramente que yo tuve oportunidad de comprar bitcoins cuando estaba a $500 y no lo pude hacer o no lo hice, quién sabe, ya eso, agua pasaba por debajo del puente, como ustedes lo quieren llamar. Y luego yo logré comprar cuando estaba como a los 3,000, algo así. Y logré sostener, obviamente no, en ese momento pues no tenía un bitcoin entero, pero sí tenía una cantidad de bitcoin, digamos, considerable. Y una cantidad de bitcoin respetable. Y en su momento pues llegó, me recuerdo que a unos 16,000 o algo así. Llegó un tope. Y en ese tope yo recuerdo que yo dije, no sé por qué, ahí fue cuando yo empezó mi exposición a las charts, a las gráficas de price action, de acción de precio. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a vender. Y me recuerdo que en ese tiempo saldé todas mis deudas y pasó eso de lo que les dije de la cuenta en donde cerré, no cerré la cuenta, cerré la tarjeta de crédito, la pagué y la saldé completamente con lo que gané en su tiempo con los bitcoins. Y yo dije, pero es que esto debe haber otra forma, entonces no puede ser que esto sea así tan especulativo y tan riesgoso, así como sube y baja. Tiene que haber otras formas de invertir. Y ahí es cuando yo empiezo a leer libro tras libro tras libro. Peter Lynch. Ahora pues no me vienen todos a la mente. Greenblatt. Joel Greenblatt, Peter Lynch, Phil Town, Benjamin Graham. Que el sol de hoy, ese libro, yo voy a ser sincero, yo lo entiendo un 75%. Sí, es bastante Debería leerlo denso. por ahí. Debería leerlo otra vez. Porque es un libro bastante difícil de entender. Es denso. Y eso es por qué, por la cultura financiera, digamos, exacto, de la cual arrastramos. Entonces es como tratar de aprender a hacer límites y derivadas cuando apenas acabas de aprenderte la tabla multiplicar. Exacto. Apenas acabas de sumar y ya no voy a aprender límites y derivadas. Oye, cálmate. ¿No? Entonces, Carlos, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Yo les conté más o menos de cómo fue mi experiencia del shock entre Panamá y Venezuela. ¿Cómo fue para ti? Para mí el shock, lo primero fue algo súper básico, que es el hecho de que en Venezuela estábamos acostumbrados, en lo que es el tema del salario, a recibir un pago a mitad de mes y otro al final del mes. Las famosas quincenas, ¿no? Y aquí todo se maneja es a final de mes, exclusivamente. Un solo pago a final de mes y después tú ves qué haces con eso. Entonces, claro, afortunadamente, pues desde que yo llegué aquí, bueno, pasaron varios meses porque llegué en abril hasta noviembre, no conseguí trabajo así fijos, era todo lo que yo hacía a través de internet. Y bueno, fueron ahorros que nos mantuvieron aquí a flote mientras tanto, ¿no? Pero bueno, luego de que conseguí ese trabajo, pues realmente me iba bastante bien, no puedo decir que no. Pero precisamente era eso, ok, recibí el pago a final de mes y en el principio de mes de una vez era pago de renta, pago de luz, pago de agua, todo y tal, y después, uy, ya va ahí, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, allí es donde yo empiezo ahí, hay que tener un control mayor de esto, porque si no, aquí estos ingresos no van a dar para mucho, ¿no? Es insustentable, ¿no? Exactamente, entonces bueno, ahí es donde yo también me pongo a pensar en cómo hacerlo y la única manera era instruirme, ¿no? Entonces empiezo a interesarme también a leer, a investigar cosas relacionadas con las finanzas y bueno,
sinceramente yo ya desde antes, de muchos años atrás, siempre de tanto escuchar lo que era la inversión en la bolsa, las acciones de esta empresa, las acciones de la otra y tal, siempre me llamó la atención porque lamentablemente también, aparte del tema de la deficiencia que tenemos de nuestra cultura financiera en nuestros países, también es cierto que tanto en épocas pasadas como en estos países de los que estamos hablando, pues siempre había habido como una limitante para entrar en lo que era el mundo de estos mercados financieros, ¿no? Generalmente lo que se entendía era que era un mundo para los multimillonarios y ya, una persona común no tenía nada que hacer allí, ¿no? Y bueno, cabe destacar que desde cierto punto eso era cierto porque, bueno, no sé, una cuenta de inversiones cuando yo empecé a interesarme, pues que no existía todos los fintech y todas estas empresas que ahora están, que lo que llaman democratizaron este mundo, ¿no? Pues para abrir una cuenta de inversiones en aquellas épocas te pedían algo así como $10,000 para poder empezar, como mínimo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que era una limitante, pero bueno, yo siempre tuve la curiosidad porque yo decía, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo sería realmente si yo pudiera? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería hacerlo? Y bueno, también comencé precisamente a investigarlo. Sin embargo, aquí en España, en ese momento cuando yo acababa de llegar, lo que yo veía por todas partes era que la cultura de inversión está principalmente enfocada, eso ha cambiado un poco. Yo he notado de hablar con la gente aquí que ha cambiado un poco luego de la pandemia, porque la pandemia ayudó a que también la gente se pasara switch y buscara maneras pues de sustentarse en situaciones como esas en las que las actividades se paralizaron por completo. Pero lo que les comentaba es que cuando yo acababa de llegar y estaba empezando a investigar más sobre lo de las inversiones, aquí la cultura yo veía que era todo hacia la inversión inmobiliaria. Aquí la Interesante. cultura de la inversión inmobiliaria es muy, pero que muy fuerte aquí en España. Arraigadas allá. Sí, bueno, de hecho hay familias que viven simplemente de la renta de sus inversiones inmobiliarias, de tener edificios, de tener muchos pisos en diferentes partes y cobrar pues por el alquiler de eso, ¿no? Entonces, claro, yo decía, wow, pero es que si aquí lo que yo voy a hacer es inversión inmobiliaria, para yo comprar un piso todavía me falta mucho, porque claro, estamos hablando de que, bueno, tienes que comprar un piso, un apartamento, digamos, barato, saldrían 120,000 euros, por decir un número. Poner números y que la gente pues pueda visualizarlo mejor. La mejor hipoteca para una persona que, como yo, que de paso acaba de llegar, no tenía realmente un récord financiero establecido aquí, lo mínimo era tener 20% del costo del inmueble. Estamos hablando de tener más de 20,000 euros. Entonces, claro, yo ya habiendo llegado, gastado algo de mis ahorros, que jamás llegaban a eso, y comenzando a ahorrar nuevamente, o sea, yo lo veía como que, uy, no, eso es un futuro muy lejano, ¿no? Ujú. Entonces dije, bueno, no, tengo que seguir investigando a ver cómo hago para entrar en ese mundo financiero, pero de otra manera, porque esta no es viable, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como que uno de mis shocks principales. El tema de que, ay, ahora me tengo que organizar más porque recibo un único pago y es solamente a final de mes. Y el primero de la primera semana del mes siguiente ya estoy pagando todos los servicios, toda la renta. Entonces, ajá, ¿cómo hago para extender ese remanente, no? Entonces, bueno, más o menos eso. Y luego, pues, el tema de la inversión, bueno, aquí esa cultura era inversión inmobiliaria y más nada. Entonces, bueno, yo busqué la manera. ¿Y cuál fue la manera? Pues lo que estamos tratando de dejarles claros, transmitirles con estas experiencias que es invierte en ti mismo, instruye. Y que, como ya lo dije también en otro episodio, no quiere decir que tienes que gastar dinero, mucho dinero para invertir. No es que te tienes que pagar una carrera en una universidad, no. Busca un libro, Y es mucho menos lee. que antes. Exacto, cada vez menos, porque incluso ya en internet con tanta información que hay compartida allí, pues puedes conseguir muy buena información. Claro, también cabe destacar que hay tanta que es difícil filtrarla, ¿no? Pero hay muy buena información que está completamente gratis allí, ¿no? Exacto. Además es que
Obviamente, nosotros sugeriríamos que te instruyas antes de tomar el paso de invertir, pero la fricción para invertir, las barreras de cuánto dinero debes tener cada vez son menores. Sí. Entonces, que no te venza esa barrera psicológica de que no, si no tengo mucho dinero no puedo No ahorrar. puedo ahorrar, no puedo invertir, no, Y para bueno, nada. hablando un poco sobre los shocks culturales y esto que estamos hablando, pues fíjense una estadística interesante o unas estadísticas interesantes de lo que es la cultura financiera a nivel mundial. Entonces, fíjense, esto viene de el grupo del Banco Mundial. Acá, pues, a nivel mundial, la tasa de ahorro a nivel mundial ha tenido, pues, por lo general, una tendencia ascendente. Si nos vamos más a lo de los gráficos y cómo entenderlos, pues, es una tendencia ascendente que ha tenido, digamos, sus Picos y valles, picos y valles, inevitablemente. pero es todavía sigue una tendencia ascendente. Esperemos que sí siga, ¿no? Claro. Nunca se sabe. Pero yo le comentaba a Carlos antes del programa que la tasa, esto lo estamos mostrando simplemente porque me causó tanta impresión, que la tasa de ahorro de un país como China es del 44%. Estamos hablando de ahorro por hogar, digamos. De familia. Exacto, por familia. Entonces, una tasa del 44% de ahorro, o sea, es algo brutal. Imagínense eso. Es muy alto, sí. Otros países con una tasa pues alta y que pueda que los conozcan. Hay otros países que sorprenden, ¿no? Claro. Algeria, que sorprende bastante. Fíjense, Afganistán pierden menos 3%, ¿no? Está lamentable allí. Claro, En mucha Argentina, guerra también que ha afectado a esas personas por allá. exactamente. Entonces, Argentina con un 16%. Otro país así interesante. Bolivia con 12%. Brasil con un 16%. Digamos, esto, una vez más les repito, es la tasa de ahorro por familia. ¿Sí? Chile con un 19%. Costa Rica con un 14%. Vamos a ver qué dice nuestra Panamá por acá. Panamá con un 36%. ¡Wow! Bastante Okay. alto. Muy bien, y una buena tendencia según lo que muestra en la gráfica. ¡Qué bueno! Entonces, fíjense, ahí es cuando ese tipo de cosas positivas ocurren, cuando la cultura financiera se propaga. En España, pues un respetable. ¡Wow! Panamá tiene más ahorro que sí. Una mayor tasa de ahorro. ¡Wow! 23%. La tasa de ahorro, sin embargo, ha venido aumentando en periodos recientes. Lo que pasa es que también cabe destacar que es uno de los países de Europa con la menor cultura financiera, como lo mostramos en el mapa anterior. Entonces, bueno, ahí queda bastante en evidencia que eso es uno de los principales problemas, ¿no? Y fíjense, Singapur no sorprende para nada. Y fíjense cómo la gráfica muestra, para los que nos escuchan, un ascenso brutal. Y ahora está como una especie de haciendo, digamos, una consolidación. La palabra, una consolidación en donde no está mostrando una tendencia, pero un ascenso brutal porque ya conocemos el milagro económico de Singapur. Bueno, para los que no conocen, pues Singapur es un país que ha tenido un crecimiento económico brutal. Estas tasas son datos del 2023, 2021, 2022, pues años así relativamente recientes. Entonces, para cerrar esa idea, Clive, antes de que empecemos a darle fin a este episodio, para cerrar esa idea, lo que yo decía de España con el tema de la cultura financiera, cabe destacar que hay una encuesta que se hace todos los años, ¿no? A los españoles adultos, y esta encuesta es realizada por la FUNCAS, un instituto que está dedicado a la investigación económica y social. Dice que el 36% de los españoles entre 18 y 64 años admite no saber lo necesario para tomar decisiones financieras adecuadas. Wow. Y además, otro dato por aquí bastante interesante es que
2 de cada 3 encuestados, es decir, el 67% de los encuestados piensa que solo se puede ahorrar cuando se dispone de unos ingresos altos. Cosa que, bueno, como venimos discutiendo, pues en la opinión de nosotros aquí en Finanzas Entre Panas, eso no tiene por qué ser así. No hace falta realmente tener unos ingresos exorbitantes para lograr tener un ahorro y, ¿por qué no?, también entrar en el mundo de las inversiones. Entonces, bueno, Y bueno, yo creo que por eso es que también vemos que la tasa de ahorro se mantiene muy baja, porque si esa es la mentalidad de que solamente con ingresos muy altos puedes ahorrar, pues va a haber una gran cantidad de la población que nunca va a ahorrar, porque aquí no es que los salarios sean tampoco tan altos como podríamos encontrar en países como Estados Unidos o incluso países como Alemania o Noruega, Reino Unido. exactamente. Entonces ya para traer de vuelta lo que es el tópico, ¿qué podemos hacer para los que vivimos en países con una cultura financiera no tan favorable? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para superar esos retos? Bueno, muy sencillo. Tener primero la humildad de mirarse en el espejo Muy importante. y entender que pues necesito aprender. Si quiero prosperar, necesito aprender. Es así, Así como, no nací aprendido, que dicen allá en nuestra tierra. que quiero aprender un instrumento porque, bueno, tú vas y buscas un profesor. O buscas por lo menos el YouTube. Si Exacto, estás con tu como guitarra, mínimo. exacto, que es bastante complicado aprender un instrumento por YouTube. No porque no haya información, sino que no sabes por dónde empezar, la verdad. Claro, es Ese eso. puede ser el Es reto muy que te disperso. encuentres. Es muy disperso, como bien Carlos lo ha dicho. Entonces, primero, vernos en el espejo y decir, no conozco sobre finanzas. Necesito entenderlo porque si no es así, voy a llegar a los 70 y no voy a tener ningún ahorro, no voy a tener ningún fondo de retiro. Y eso es lo que no queremos. Ni Carlos, ni yo, ni ninguno de los que ustedes nos escuchan. Si tú nos escuchas, seguramente tú no quieres eso. Estamos bastante altas esas probabilidades de que no quieras eso. Entonces, empezando por allí. Luego, pues, bueno, hay mucha información. Que no sea inglés, bueno, puedes empezar por fuentes como Investopedia, por ejemplo, Muy buena fuente para aprender conceptos básicos. o simplemente ten la curiosidad de buscar en Google o YouTube cómo hacer un presupuesto. ¿Qué estrategias puedo seguir para salir de deudas? Por ejemplo, que no me gusta leer. Bueno, ahí está, eso que acabo de decir. Que eres un ávido lector, pero yo no leo libros de autoayuda. Bueno, pues lo siento por ti, porque yo te voy a recomendar, esto sí lo puedo recomendar cómodamente, el libro de Dave Ramsey, El cambio total de dinero. ¿Por qué yo recomiendo tanto ese libro? Bueno, porque ese libro toma tu mano literal y te va guiando y te va diciendo cómo debes pagar deudas. Te da un método muy efectivo de cómo pagar deudas de consumo, ojo, porque Dave Ramsey también te va a decir que la única deuda buena es la que te genera Ingresos. ingresos o la que te genera patrimonio. Si tú estás pagando tu apartamento, paga tu apartamento, tu hipoteca como debe ser. Si puedes pagarla antes, bien. Pero si no, no es un problema. Sigue pagando tu hipoteca como tú bien lo has hecho. Lo que no es recomendable hacer es incurrir en deuda de consumo. Y esa deuda de consumo por lo general viene por las tarjetas de crédito. Por eso es que él está tan vehemente en contra de ellas. Pero así como muchos gurús y muchos autores dicen su perspectiva, toma lo que sirve para ti y úsalo. No creas ciegamente lo que te dice Clive, lo que te dice Carlos o lo que te dice exactamente, Ramsey. para nada. De hecho, eso es un punto muy importante. Precisamente por eso es que hay que nutrirse de diferentes fuentes, no solamente de una sola, porque nadie tiene la verdad absoluta. Exactamente. Entonces, eso sería lo que yo te vendré diciendo. Ten la humildad de que, hey, no estoy en la posición que yo quisiera.
voy a cambiar, voy a cambiar mis acciones. Así. En vez de seguir repitiendo las mismas acciones, voy a seguir viendo YouTube así, de lo que sea, voy a seguir viendo TikTok de lo que sea. No, síguenos a nosotros en Finanzas Entre Panas en TikTok. ¡Oh! Rodéate, busca seguir cuentas en Twitter, en donde siempre hay veces, pues hay comentarios muy interesantes. Hay cuentas como investing.com. Hay muchos influencers. Bueno, cuentas en Twitter que de verdad dan buenos consejos. Sí, de gente que se Dan dedica buenas precisamente a sugerencias. eso. No el típico, clic aquí y ganan. No. Consejos buenos. Entonces, por ejemplo, yo te puedo recomendar, por ejemplo, investing.com. Si estás dispuesto a leer un poco en inglés, investing.com es una muy buena cuenta a la cual seguir. Si te mantiene informado de las noticias, te da consejos. Entonces, Investopedia, si quieres buscarlo por las páginas web, el libro que ya te he recomendado. ¿Qué otras cosas podemos recomendarle a nuestra audiencia para que tomen el primer paso de aprender e ilustrarse un poco sobre lo que es la finanza? Bueno, precisamente si están aquí con nosotros, escuchándonos o viéndonos, bueno, si este es el tipo de contenido que te gusta consumir, nosotros no somos los únicos, te agradecemos que nos estés escuchando ahora, pero puedes buscar también, por supuesto, otros podcasts, ¿por qué no?, que comparten bastante información interesante por allí. Por ejemplo. Entonces, más que todo, humildad, y esto lo digo también para los ávidos lectores que siempre miran por encima del hombro a los libros de autoayuda. No sé si te ha pasado, Carlos, pero yo lo he visto. Sí, He visto hasta memes. El que lee libros de autoayuda, en fin. Entonces, ten la humildad de mirarte al espejo, necesito aprender. Y ten curiosidad. Que te convencieron de cuando eras niño que el dinero era malo. Bueno, es hora de suavizar esa idea y entender que el dinero puedes verlo de la forma que tú quieras. Puedes verlo como que el dinero es energía que intercambias con otras personas. Puedes verlo como el simple medio para que la parte A y la parte B puedan intercambiar cosas que a los dos les interesa y puedan recibir, pues, ambos algo que les interese y que se mantenga esa civilidad, esa cordialidad entre, pues, humanos que coexisten en la sociedad. En la sociedad, exacto. Entonces, básicamente, eso era todo lo que queríamos conversarles el día de hoy, Carlos. Bueno, la noche de hoy para Carlos. Sí, no, pues yo creo que ya está todo dicho, todo muy claro. Muchísimas gracias, como siempre, Clive, por acompañarme y pues dar todas esas experiencias y todos esos puntos de vista que siempre compartes con nosotros, y por supuesto contigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Y bueno, como siempre, pues recordarte que si te gusta este contenido, pues déjanos allí tu like, y si no te has suscrito porque acabas de llegar, bueno, a suscribirse, y no te olvides de ver los videos que te estamos compartiendo en las cartitas por allí arriba, en las tarjetas de YouTube. Si estás escuchándonos en Spotify o en Apple Podcast, pues bueno, ahí tienes todos nuestros episodios. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por allí también, que de verdad nos alegra mucho que sea pues de muchos frutos para ustedes este podcast. Bueno, ya escucharon a Carlos. Muchísimas gracias, para resumirlo. Y bueno, nos esperamos en el próximo episodio. Nos vemos pronto o nos escuchamos pronto. Así es. Hasta el próximo. Chao.